Saludando de antemano al jurado presente, tengo la satisfacción de presentar mi trabajo monográfico, el cual es un requisito parcial para optar al título como abogado, agradeciéndole a Dios primeramente por este logro, por ser el autor de mis días, dándome la sabiduría y fuerza necesaria para culminar esta meta trazada. A todo el núcleo familiar, a mis amigos y compañeros, a la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, a mi asesor académico interno, abogado Francisco Prodócimo, por ser un apoyo incondicional y por su conocimiento y la realización del trabajo monográfico. A mi asesor académico interno, Jaime Páez Castillo, por ser una persona admirable. A mi asesora metodológica, abogada Marlene Mansur, por su apoyo, comprensión y entrega al transmitir sus condiciones y encaminarme por el mejor camino para así poder obtener una afable titulación profesional. El tema a exponer trata sobre la inamovilidad laboral. Resumen. Uno de los métodos más explícitos de intervención y control del Estado venezolano, haciendo referencia en este caso a las relaciones laborales, se inicia con la creación de la inamovilidad laboral como protección especial y provisional al trabajador. La realidad laboral en Venezuela ha venido planteando una serie de dilemas que, habiendo sido previstos por la legislación laboral, no ofrecen sin embargo soluciones prácticas a los mismos. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 87 nos señala expresamente que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. Esto resulta contradictorio, ya que la recesión sufrida en Venezuela ha llevado al atasco de la actividad laboral, dejando así a millones de venezolanos sin empleo, desmejorados o trasladados a sus puestos de trabajo. Los patronos hoy en día no cumplen con lo perceptuado en la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y trabajadoras, lo que obligó a acudir a esta para corroborar en su artículo 94, el cual establece que los trabajadores y trabajadoras protegidos de inamovilidad no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin una causa justificada. La inamovilidad laboral. La inamovilidad laboral es uno de los instrumentos de intervención del Estado venezolano referente a las relaciones laborales. Se inician con la creación de la inamovilidad laboral como una protección especial y provisional al trabajador, que atiende a un interés específico que puede ser colectivo, social, sindical, de salud, de seguridad laboral, de familia, entre otros. La inamovilidad laboral es una institución que se genera a favor del trabajador, el derecho a ser reincorporado al cargo o puesto del que fue privado, cuando el patrono no hubiere participado del despido o solicitado la autorización del mismo, con base en una causa justificada ante el ente competente. La inamovilidad laboral es vista como el derecho laboral que tienen los empleados a no ser removidos de sus puestos de trabajo, sino por las causas y procedimientos legalmente establecidos con esta finalidad. La mayor parte de las normas de protección se encuentran en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 95, el cual establece: los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley. Cabe destacar que el reenganche laboral es la reposición o la restitución de un trabajador a su puesto original de trabajo cuando fue despedido de manera ilegal sin justa causa por parte del patrono. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que el pago de salarios caídos son el ingreso que el trabajador deja de percibir desde el momento que es despedido de manera injustificada o ilegal de la entidad de trabajo correspondiente. Anudado a esto, si el patrono se niega rotundamente a la orden de reenganche laboral y restitución de los derechos de los trabajadores, esto trae como consecuencia la imposición de sanciones penales, tales como preventiva de libertad, además de la imposición de multa. Capítulo 1. Acontecimientos históricos de la inamovilidad laboral. En Venezuela, la Ley de Trabajo de 1936 fue la primera disposición jurídica que hizo referencia a los sindicatos, para denominar todas esas asociaciones que tuvieron por objeto de estudio, defensa, desarrollo y protección de intereses profesionales y que se presenten como los primeros defensores de los trabajadores.
En ese mismo contexto, dicha ley fue la primera en establecer expresamente todos los derechos de asociación, de contratación colectiva y de huelga. En este sentido, se constituyen instituciones completamente silenciadas por la Ley de Trabajo de 1928. El Constituyente de 1961 reconoció el ejercicio de los derechos sindicales, los cuales requerían de una protección digna contemplada por el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la Ley de Trabajo de 1997 extendió el disfrute de la movilidad laboral a un mayor grupo de trabajadores mediante la aplicación de los supuestos hechos vinculados con el derecho colectivo al trabajo. Ley de inamovilidad laboral. El pasado 28 de diciembre de 2015 se publicó en Gaceta Extraordinaria el número 6207, correspondiente al decreto número 2158, mediante el cual se dicta el decreto con rango, valor y fuerza de ley de inamovilidad laboral en Venezuela, en el cual se da la exposición de motivos de dicha ley. La inamovilidad laboral por decreto presidencial. El Estado venezolano se ha visto obligado a decretar en diversas ocasiones decretos de inamovilidad laboral, estableciendo de manera precisa los requisitos, condiciones y procedimientos de obligatorio cumplimiento que se necesitan para poder llevar a cabo acciones de este tipo. En el presente trabajo monográfico se puede resaltar cronológicamente algunos decretos presidenciales que fueron dictados a favor de los trabajadores, regidos por la Ley Orgánica de Trabajo en sus diferentes años. Actualidad de la inamovilidad laboral. Actualmente la inamovilidad laboral en la legislación venezolana tiene un impacto crítico. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, toma medidas de contingencia, el cual ratificó el 17 de marzo del 2020 la medida de inamovilidad laboral con el propósito de defender y proteger todos los trabajadores y trabajadoras de la nación suramericana frente a la situación de pandemia del COVID-19. Sin embargo, es importante señalar que la inamovilidad laboral no es absoluta, es decir, conserva su vigencia hasta tanto se produzca un hecho imputable al trabajador, que permite al patrono a través de los órganos del Estado despojarlo de tal derecho, para proceder a su despido o hasta tanto se cumplan los términos o condiciones establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo los trabajadores y trabajadoras para extinguirse. Capítulo 2. Procedimiento vigente para el reenganche y restitución de los derechos de los trabajadores, contemplados en la Ley Orgánica de Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Reforma derogatoria de la Ley Orgánica de Trabajo. El artículo 425 de la Ley Orgánica de Trabajo regula el procedimiento de reenganche y restitución de los derechos. La intención del legislador con la modificación de este procedimiento a la luz de lo contemplado en la derogada Ley Orgánica del Trabajo fue corregir las fallas que a nuestro entender se generaban con la ejecución del procedimiento antiguo. El tiempo exagerado que debía esperar un trabajador para ser reenganchado a su puesto del trabajo en caso de que una inspectoría declarara que su despido fue ilegal, el incumplimiento en muchos casos de las órdenes de restitución debido a que las multas eran muy bajas y las consecuencias ante la negativa a la restitución del reenganche no eran realmente coactivas. Son algunas de las fallas que se pretendieron corregir con la nueva regulación legal. Así pues, la nueva ley prevé una orden inmediata de reenganche y establece una orden de encarcelamiento a los empleadores que no la cumplan. Iniciación del procedimiento vigente de la orden de reenganche. En primer lugar, debe precisarse que la ley le otorga al trabajador que alegue haber sido despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones laborales, teniendo esta inamovilidad laboral o foro sindical, en un periodo de 30 días continuos, para ampararse ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente. Una vez hecha la solicitud, el inspector se pronunciará sobre la admisibilidad del procedimiento, de presumirse la inamovilidad alegada y existencia de la relación de trabajo. Se ordenará su reenganche, pago de salarios caídos y restitución de la situación jurídica infligida. Seguidamente, un funcionario de la inspectoría acompañado del trabajador solicitante se trasladará al lugar donde éste prestaba servicio y notificará al patrono de la orden emitida. Es allí donde el trabajador debe estar preparado para alegar y desvirtuar todo lo que le favorezca. Único supuesto para abrir la fase probatoria. Debe tener copia de la renuncia voluntaria y todos los documentos relacionados con esta, tales como cheque, finiquito, liquidación, constancia de egresos, entre otros.
así como la copia del contrato de trabajo a tiempo determinado, en caso de que este sea el supuesto, y el control de asistencia que demuestre la ausencia injustificada del trabajador a su puesto de trabajo. Son algunos de los documentos que pueden servir de pruebas para demostrar la no existencia de la relación de trabajo alegada por el solicitante y que de esta manera se ordena abrir la articulación probatoria, donde deberán ser ampliadas las mismas para de esta manera intentar obtener una decisión que declare sin lugar el reenganche y pago de salarios caídos solicitados. Capítulo 3. Consecuencias jurídicas del incumplimiento del patrono al reenganche y pago de salarios caídos. Consecuencias derivadas de la orden de reenganche y restitución de los derechos. Quedando demostrada la procedencia de la inamovilidad laboral y que existiere la sola presunción de la relación de trabajo alegada, el inspector de trabajo ordenará el reenganche y pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, originándose para el patrono las siguientes consecuencias: la ausencia o negativa del patrono o su representante al comparecer en el acto de ejecución de la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, dará como válidas las declaraciones del trabajador aforado. Si el patrono o sus representantes impiden o obstaculizan la ejecución de la orden de reenganche y el pago de los salarios caídos, así como también los demás beneficios dejados de percibir, el funcionario del trabajo solicitará el apoyo de las fuerzas del orden público para garantizar el cumplimiento del procedimiento vigente para el reenganche y restitución de los derechos de los trabajadores contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, mencionado anteriormente. Cuando en el acto de la verificación de la relación y restitución de los derechos no fuere posible comprobar la existencia de la relación de trabajo, el inspector de trabajo informará a ambas partes sobre el inicio de una articulación probatoria, sobre la condición del trabajador solicitante, suspendiéndole el procedimiento del reenganche y restitución de la situación jurídica infringida correspondiente. En el caso de reenganche o pago de salarios caídos, los tribunales del trabajo competentes no les darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche o pago de salarios caídos. De haberse incurrido en el despido, traslado de mejora de un trabajador amparado por la inamovilidad laboral y sin que haya solicitado previamente la solicitud de despido, traslado o modificación de las condiciones de trabajo, se le impondrá al patrono una multa no menor del equivalente de 60 unidades tributarias y no mayor del equivalente de 120 unidades tributarias. Capítulo 4. Trabajadores amparados por la inamovilidad laboral, tanto por la Ley Orgánica del Trabajo como por decreto presidencial. Artículo 420. Estarán protegidos y protegidas por inamovilidad laboral, en primera, las trabajadoras en estado de gravidez desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. 2. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja hasta 2 años después del parto. 3. Los trabajadores y trabajadoras que adopten niños o niñas menores de 3 años gozarán de inamovilidad por el lapso de 2 años, desde la fecha en que el niño o la niña fue dado en adopción. Los trabajadores y trabajadoras con hijos con alguna discapacidad o enfermedad que le impida o dificulte valerse por sí mismos. Los trabajadores y trabajadoras durante la suspensión de la relación de trabajo, en los demás casos contenidos en esta ley, otras leyes y decretos. Conclusión. La investigación fue realizada determinando que si bien algunos factores salientes de las mencionadas leyes y decretos presidenciales en los que inamovilidad laboral se refiere pueden ser vistas con un alto nivel de positivismo y juerca por parte de la población venezolana. Sin embargo, a su vez estas mismas contribuyen de manera directa a la generación de poca confianza en el sector privado, tomando en cuenta que la empresa privada comprende un alto porcentaje de la economía local, en consecuencia un alto nivel de desempleo. Gracias por su atención y su tiempo.